Buenas tardes para todos ustedes o buenas noches también a otros más que nos escuchan en diferentes momentos de este caminar de la historia. Domingo cuarto de Cuaresma. Pueden también ustedes acceder, además de YouTube, Spotify, Apple Podcasts, YouTube Music, Amazon Music, como iHeartRadio. Les comparte estos momentos de reflexión el Padre Víctor Anguiano de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México. Hay que tener algunas puntualizaciones o contextualizaciones previas a este domingo, como ya lo hemos comentado en otros momentos. Una de ellas viene siendo que estamos en la recta final del catecumenado. Aquellos y aquellas que querían vivir en el núcleo, la asamblea o la iglesia cristiana, que precisamente venían, como dice Efesios, segunda lectura del domingo. En otro tiempo, ustedes fueron tinieblas. Y todavía nos habla que esas tales tinieblas son aquello que se hace en secreto. Da vergüenza aún mencionarlas, al ser reprobadas abiertamente. También aquí una cosa quizás que se nos haya olvidado viene siendo acerca de la importancia de la luz que se tenía en los primeros tiempos de la iglesia cristiana, a tal grado que todavía a los de 70 y más nos tocó ver la misa espaldas al pueblo. Pero más que espaldas al pueblo, era que se veía al oriente, a la luz. De nuevo, el 25 de diciembre, que era en aquel entonces, primer momento del cristianismo, era dedicada al dios Sol o dios invicto. Y todavía en inglés se tiene el Día del Sol. Entonces, ¿qué importancia tenía esto? La luz. Y también en el primer momento de la iglesia se le llamaba a estos nuevos bautizados los Illuminati, los iluminados o los hijos de la luz, que es precisamente el paso que tiene que dar aquel pagano idólatra o de otra religión que vendría a tener como luz a Jesús. Y es lo que nos está hablando precisamente el Evangelio, de
el ciego de nacimiento. Este ciego de nacimiento quiere darnos a entender también a nosotros de nuestro bautismo, pues Dios mediante, en la vigilia pascual, renovaremos las promesas bautismales, como también en el tiempo de Pascua va a haber al inicio de la Eucaristía o de la misa, en lugar de el acto penitencial, la aspersión del agua, que nos hace recordar nuestro bautismo. Ahora, regresémonos al ciego de nacimiento. Primeramente, nosotros no podemos acceder a Dios sino a través precisamente de su ayuda. Y eso precisamente nos lo está hablando la primera lectura de el libro de Samuel, que precisamente le advierte el Señor para elegir entre los hijos de Jesé al rey de Israel. En el primer momento, cuando llega ante la familia, le sale un joven, Eliab, hijo de Jesé. Y Samuel en sí dice: este es sin duda al que voy a ungir como rey. Pero el Señor le dijo: no te dejes impresionar por su aspecto, ni por su gran estatura, porque yo lo he descartado, porque yo no juzgo como juzga el hombre. El hombre se fija en las apariencias, pero el Señor se fija en los corazones. Luego, vámonos al final de esta lectura, que viene siendo cuando llega David. El muchacho era rubio, de ojos vivos, buena presencia. Entonces el Señor dijo a Samuel: levántate y úngelo, porque este es. Y luego tomó Samuel el cuerno con el aceite, lo ungió delante de sus hermanos. A partir de aquel día, el Espíritu del Señor estuvo con David. ¿Y qué pasa en el bautismo? ¿Qué pasa en la confirmación? Unción y Espíritu Santo, que es el que nos va a hacer reaccionar más allá de lo material o visual u objetivo que tenemos nosotros en esta vida. Haremos un espacio y regresamos en unos momentos.
Continuamos con esta segunda parte de una liturgia para la vida. Domingo 4. Recta final de la Cuaresma, pero sobre todo de los catecúmenos. De ahí que, de nuevo, la finalidad bastante de estos últimos domingos, tercero, cuarto y quinto, puntualizar el entender de los que se integraban a la iglesia o a la comunidad creyente. Y hablábamos, el ciego de nacimiento primeramente nos quiere dar a entender que nosotros por sí solos somos imposible de captar las cuestiones divinas. Y ahí viene la cuestión, hablábamos de primer lectura de Samuel, ungiendo a David. Y tras la ungida viene precisamente que lo que nos habla a partir de ese día, el Espíritu del Señor estuvo con David. E igualmente nosotros lo adquirimos en el bautismo y plenificado en la confirmación. Continuamos con el ciego, que después de ungirlo con lodo, con la saliva de Jesús, lo manda a lavarse a la piscina de Siloé, que significa el enviado, entre paréntesis, Jesús. Y luego viene un momento de la disputa entre la gente más los fariseos. ¿Es este el que pide limosna? ¿Es o se le parece? Sin embargo, él replica: soy yo. Este soy yo da el paso ya a entender precisamente más allá, como comentábamos anteriormente, de lo de nosotros o lo humano, a tal grado que precisamente comienza ya a decir de ese que le curó, que es un profeta. Y luego pasa a la situación más complicada de decir ante los fariseos que él era una persona que vendría de Dios por lo que ha hecho el milagro o la seña, como la pone generalmente Juan Evangelista en este evangelio. Y de nuevo, la señal más que milagro o milagro tiene la gran señal de ver lo de Dios, a tal grado precisamente que viene a lo último con el Señor. Supo Jesús que lo habían echado fuera, y cuando lo encontró le dijo: ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Él contestó: ¿y quién es, Señor, para que yo crea en él? Aquí hago otro paréntesis. Supo Jesús
que lo habían echado fuera. ¿Por qué? Pues el emperador romano le había dado bastantes beneficios al pueblo judío, y el más de ellos viene siendo su fe. Podían ellos expresar su fe, llevarla adelante, pero si alguien estaba fuera de ellos, con otra fe, o mejor dicho, no creer en el emperador, rey y señor, ¿qué es lo que pasaba? Llevado a el sacrificio, al martirio. Recordemos en el Viernes Santo sobre todo, pero también lo vamos a oír, la pasión en el Domingo de Ramos. No tenemos más rey que el César. Si tú no lo matas, no eres amigo del César. Entonces, aquel que quedaba fuera del judaísmo estaba expuesto, por un lado, a ser confiscados sus bienes, mas también a podérsele interrogar y dar su profesión de fe en el César, e inclusive de quemarle incienso. Si no lo haría, vendría el martirio, como así lo vemos bastante en las películas en la Semana Santa. Es por eso que aquí se anota que supo Jesús que lo habían echado fuera, y cuando se encontró le dijo: ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Él contestó: ¿y quién es, Señor, para que yo crea en él? Jesús le dijo: ya lo has visto, el que está hablando contigo, ese es. Él dijo: creo, Señor, y postrándose le adoró. Ahora, ojo, que dice aquí, Jesús le dijo, el carpintero, el hijo de María. O también lo vamos a ver más claramente allá en los de Maús, en la Pascua. Que eres el único forastero que no sabe lo que ha pasado en estos días. Lo de Jesús el Nazareno. Ese Jesús Nazareno, y ojo también, que todavía arriba de la cruz o de todo crucifijo tiene el tal INRI. Jesus Nazarenus Rex Judicorum. Jesús Nazareno, rey de los judíos. O también cuando van a confrontarse con Pilato, no le pongas el rey de los judíos, sino este se dice es el rey de los judíos. Y dijo, él dijo, el ciego: creo, Señor. Y postrándose, lo adoró. El Señor, Rey del universo, Señor de los señores, Rey de reyes. Pero no solamente reconocerlo, sino también seguir lo dejado por Él en los evangelios, ante todo. Haremos otro espacio y regresamos.
Continuamos con esta tercera parte de una liturgia para la vida. Entramos a tiempos privilegiados, claves para comprender y vivir mejor lo litúrgico. Capítulo 7 acerca de la Cuaresma. De la Cuaresma de antes a la Cuaresma de un mundo secularizado. La Cuaresma fue concebida como un gran retiro ascético de preparación a la Pascua. Decir retiro no es retirada, huida del mundo, como se entendía antiguamente. La Cuaresma no es escapada de los problemas, sino un vigoroso punto de partida. La Cuaresma no es el desprecio de la carne, sino un justo aprecio bajo el ángulo específico y original del Evangelio. La Cuaresma de antes se movía en un torno de convocaciones solemnes y de austeridad. Se veía en el templo y en la calle. Por eso, suponía la despedida nostálgica de todo lo que fuese festivo y recreativo, y conllevaba a la supresión de espectáculos. Aquí radicaba la importancia del carnaval. Tenía unos objetivos y manifestaciones muy características. Repercutía en toda la vida civil, rural y urbana, y tenía honda tradición y vivencia en el ambiente familiar. Los cambios socio-religiosos que se han producido afectan a los comportamientos del hombre de hoy respecto a la Cuaresma. La secularización de la vida, la cultura urbana y la complejidad de la gran ciudad, el despoblamiento de los pueblos, obligan a descubrir las notas principales de la Cuaresma y a potenciar los niveles en que puede ser vivida. Se podría señalar las siguientes características de nuestra Cuaresma. Debe ser profundamente secular, es decir, sensible y abierta a los problemas contemporáneos. Estrictamente evangélica, es decir, con repercusión honda en lo que se siente, creyentes de verdad, y auténticamente renovadora de las actitudes y actividades, comportamientos del cristiano en el mundo. Un ejemplo: actitudes fundamentales del cristiano en una sociedad democrática. Pasemos ahora al momento del desierto de la Cuaresma. En el miércoles de ceniza, la Iglesia entra en un misterio y peculiar desierto penitencial, rumbo a la tierra prometida de la resurrección. 40 días de ascesis y de oración son necesarias para poder celebrar una noche, la noche santa de la Pascua, la noche que es fuente de vida para los bautizados.
Los 40 días de Cuaresma son los 40 peldaños que nos suben al gozo de la noche que brilla como una luz. Es la noche en que todo es revelado en la experiencia mística y definitiva del resucitado. La palabra desierto tiene muchas lecturas e interpretaciones, pero es necesario conocer bien lo que significa el desierto, desde la óptica teológica espiritual, para poder entender la Cuaresma. ¿Qué es el desierto? Es el lugar contrapuesto a la tierra cultivada o rica en pastos, habitada por el hombre y transformada por su trabajo. En cierto modo, es un lugar no humanizado. El desierto está asociado al caos primordial, a la soledad rugiente de la soledad. Es símbolo de la desolación y de la aridez. Es la región árida que apenas tiene vida, porque carece de agua, que es la fuente de la vida. Es lugar de sed y calor asfixiante. El desierto es símbolo sugestivo de esencialidad, porque están eliminadas la superestructura y la banalidad. El desierto solo se piensa en lo básico y necesario, en el agua, la comida y el camino. Los vientos del desierto borran todos los caminos, los rastros de pisadas anteriores, para introducirse en el desierto que hay que ir pertrechados, conocer bien el riesgo de la aventura, tener preparación y capacidad para saber guiarse por las estrellas. En el desierto es signo de silencio, lugar sin eco, sin ruidos, sin voces. En él, la palabra recobra su fonética y acústica adecuada. El desierto es el símbolo de la finitud, de las limitaciones humanas, pues en él no se puede sembrar nada. ¿Qué nos dice la Biblia del desierto? El desierto bíblico es periodo de enamoramiento de Dios y de Israel. Esa experiencia del amor de Dios es periodo de prueba, donde se conocen los sentimientos profundos del corazón y se analiza el grado de fidelidad a los mandamientos. El desierto es el lugar de paso hacia la tierra prometida. No es meta ni ideal para la instalación permanente, sino paso que conduce a la libertad. El desierto es experiencia de la fuerza vivificadora de Dios, que da el maná juntamente con su palabra. En el desierto, el pueblo israelita aprendió una lección importante. No es posible sobrevivir si no se es alimentado por Dios. No se escucha su palabra, sino se confía totalmente en Él. El desierto es el lugar de la prueba, lo que fue para Israel y para Jesús. Las tentaciones del desierto son superadas mediante la entrega y la fidelidad. El desierto es lugar donde se retira Jesús para orar o para huir del fanatismo de la gente. Al multiplicar los panes,
En un lugar desértico los transforma en lugar de prosperidad y de abundancia. Haremos otro espacio y regresamos. Continuamos con esta última etapa de una liturgia para la vida. También pueden acceder a YouTube como iHeartRadio, Amazon Music, YouTube Music, Apple Podcasts, como Spotify. 17 de marzo, San Patricio Obispo, 385 al año 461. Tuvo una vida algo agitada y muy interesante. Nacido probablemente en Gales, siendo adolescente, fue raptado por piratas y vendido como esclavo en Irlanda. Allí aprendió el idioma gaélico. Fue pastor y encontró a Cristo y se convirtió al cristianismo. Escapó a Francia, donde estudió bajo la tutela de San Germán y fue ordenado sacerdote. El Papa Celestino I había enviado un misionero a Irlanda, donde se tenían muchas costumbres paganas, pero este misionero murió pronto, y entonces el Papa envió a Patricio. Patricio fue incansable en sus esfuerzos de evangelización y supo aprovechar aspectos de la cultura irlandesa para abrirlos al mensaje del Evangelio. Aunque existen muchas leyendas en torno a él y su capacidad de hacer milagros, lo importante en su mensaje evangelizador, eso fue. La obra de Patricio dio muchos frutos. Para el final de su vida, toda Irlanda era cristiana. Logró que se reformaran leyes de acuerdo a los principios cristianos. Se distingue por su ardiente amor a Cristo y su reflexión profunda sobre el misterio de la Santísima Trinidad. Las oraciones atribuidas a él, más conocida, se da en su amor ardiente por la persona de Cristo, que dice así: Cristo conmigo, Cristo delante de mí, Cristo detrás de mí, Cristo dentro de mí, Cristo debajo de mí, Cristo sobre mí, Cristo a mi derecha,
Cristo a mi izquierda, Cristo cuando me acuesto, Cristo cuando me siento, Cristo cuando me levanto, Cristo en la anchura, Cristo en la longitud, Cristo en la altura, Cristo en el corazón de todo hombre que piensa en mí, Cristo en la boca de todo hombre que habla de mí, Cristo en los ojos de todos los que me ven, Cristo en los oídos de todos los que me escuchan. 18 de marzo. San Cirilo de Jerusalén, obispo y doctor de la Iglesia. Años 313-386. Nació en Jerusalén, de familia cristiana. Después de su ordenación sacerdotal, dedicó sus energías a la preparación de catecúmenos para su entrada a la iglesia. Publicó sus lecciones catequéticas. De hecho, 18 sermones que hablan de la penitencia, el pecado, el bautismo y el credo, y que habían sido tomadas y oídas por un escriba. Fue nombrado obispo de Jerusalén y en 5 ocasiones fue exiliado de Jerusalén por conflictos con distintas tendencias en la iglesia, hasta que al fin fue restablecido en su cargo. A su regreso, encontró una iglesia dividida y luchó con todas sus fuerzas por la reconciliación y el regreso a la fe verdadera. Fue parte del Concilio Ecuménico de Constantinopla, donde se proclamó el credo de Nicea, afirmando la divinidad de Cristo. Es doctor de la Iglesia. En medio de conflictos y de persecuciones por todos lados, se podría esperar que Cirilo fuera un hombre enojado y amargado. Sin embargo, era un hombre pacífico y suave, al que no le gustaban las discusiones ni polémicas, y siempre trataba de buscar la paz, pero siempre defendiendo la verdad de la fe. El catecismo lo cita en su catequesis sobre el credo. Estas síntesis de la fe no ha sido hecha según las opiniones humanas, sino que de toda la Escritura han sido recogidas lo que hay en ella de más importancia, para dar en su identidad la única enseñanza de la fe. Número 186. 19 de marzo. San José, esposo de la bienaventurada Virgen María. Solemnidad. El Evangelio no dice mucho de San José, pero sí lo nombra como un hombre justo, que siempre seguía en obediencia la voz de Dios. El Evangelio tampoco recoge ninguna palabra atribuida a José. Era carpintero, trabajador y defensor como protector de su familia. La iglesia lo honra como patrón de la iglesia, de los sacerdotes, de los trabajadores y de una buena muerte. En los pasajes evangélicos en que aparece, se nos muestra como un hombre de amor desinteresado, generoso y sacrificado. Es ejemplo de la obediencia, de lo que nos habla el catecismo. Obedecer en la fe es someterse libremente a la palabra escuchada, porque su verdad está garantizada por Dios,
la verdad misma. Número 144. Muchas gracias, hermanos y hermanas, por habernos dejado estar entre ustedes una semana más de este programa, Una liturgia para la vida. Buenos días para todos y que la luz nos siga iluminando, luz que se nos dio en el bautismo como en la confirmación. Y no se niega en la Eucaristía y estará siempre cuando partamos de este mundo a un lado en el cirio pascual, símbolo del Señor muerto y resucitado.